La lluvia caía como si quisiera borrar el camino entero. Doña Inés sintió el pie hundirse primero despacio, después de golpe. La tierra blanda la tragó hasta la rodilla. Trató de sacar la pierna y solo se hundió más. El agua le llegaba a la cintura cuando cayó de rodillas, y el barro empezó a subirle por encima de las piernas, apretando cada vez más fuerte, como si tuviera voluntad propia. Gritó. Pero el viento y el agua se llevaron su voz antes de que llegara a ningún lado. Nadie caminaba por ese tramo a esa hora. Nadie, excepto una mujer joven que avanzaba con una maleta pequeña apretada contra el cuerpo, la ropa empapada pegada a la piel, el cabello oscuro chorreando agua sobre la cara. Lucía la vio desde lejos. Al principio pensó que era un animal caído. Después reconoció la forma de un cuerpo humano hundiéndose en la poza que la tormenta había formado sobre el camino. Corrió. «¡Señora!», gritó, y el agua le entró en la boca. Doña Inés levantó apenas la cabeza. Reconoció la cara de la joven que horas antes había sido despedida de su propia casa. «No te acerques», dijo, con un hilo de voz. «La tierra se hunde». Lucía no le hizo caso. Dejó caer la maleta a un lado del camino y avanzó con cuidado. Probando el suelo con el pie antes de apoyar el peso completo, sintió como el barro le rodeaba los tobillos, después las pantorrillas. «No, señora, no se mueva. Así solo se hunde más». Buscó con la mirada algo a lo que aferrarse. Vio una cerca vieja de madera unos metros más adelante, con un pedazo de soga colgando de un poste. Fue hasta allá, sintiendo que cada paso le costaba más que el anterior, y arrancó la soga de un tirón. Volvió con ella enrollada en el brazo. Se acercó todo lo que pudo sin perder el equilibrio y lanzó un extremo hacia doña Inés. «Agárrese fuerte, no suelte aunque le duela». La anciana cerró los dedos sobre la soga con las pocas fuerzas que le quedaban. Lucía tiró. El barro no quería soltar el cuerpo, y por un momento pareció que las dos iban a quedar atrapadas juntas. Lucía sintió que sus propios pies se hundían también, que el fango le llegaba ya casi a la cintura. Apretó los dientes y tiró de nuevo, con todo el cuerpo, clavando los talones en la parte más firme del suelo que podía alcanzar. Doña Inés salió un poco, después un poco más. Lucía siguió tirando hasta que la anciana quedó tendida boca abajo sobre el barro, tosiendo agua, respirando con dificultad. Lucía la tomó por debajo de los brazos y la arrastró hacia la parte alta del camino, donde la tierra todavía tenía algo de firmeza. Ahí las dos se dejaron caer empapadas, temblando, sin aliento. Doña Inés la miró de cerca por primera vez, los ojos oscuros, el pelo pegado a la cara. Algo en esa mirada la hizo fruncir el ceño, como si estuviera buscando algo muy viejo dentro de su propia memoria. «Rosa», murmuró. Lo dijo tan bajo que el viento casi se lo lleva. Lucía se quedó quieta. «¿Cómo dijo?» Pero doña Inés ya había cerrado los ojos, agotada, y no respondió. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo. Lucía entendió que no era momento de preguntar. Tenía que llevarla a un lugar seguro. «Compañero de historias, te sugiero que te suscribas al canal y también actives la campanita. Cuando la campanita está activada, YouTube te avisa cada vez que hay una historia nueva, y así serás de los primeros en verla. ¿De acuerdo, querido? Vamos a continuar». Lucía se pasó el brazo de la anciana por encima de los hombros y la levantó con esfuerzo. Caminaron así, despacio, apoyándose una en la otra, mientras la lluvia seguía cayendo sobre el camino de tierra que ahora era puro lodo. Ninguna de las dos sabía todavía que ese nombre dicho a medias iba a cambiar todo lo que vendría después. Horas antes, esa misma mañana, Lucía había llegado a la fazenda con la misma maleta pequeña y la esperanza de encontrar trabajo. Venía caminando desde el pueblo, con los zapatos gastados por el polvo del camino. Se detuvo frente al portón de madera y miró la casa grande, las tejas viejas, los corrales a lo lejos, las hileras interminables de naranjos que se perdían detrás de la propiedad. Algo en ese lugar le apretó el pecho, aunque no supo explicar por qué. Petra fue quien la recibió primero, con los brazos cruzados y la mirada de quien ya ha decidido no confiar. «¿Qué se te ofrece?» «Vengo a buscar trabajo. Puedo cocinar, limpiar, ayudar con los animales. Lo que haga falta».
Petra la miró de arriba a abajo. Después de un silencio largo, la dejó pasar hasta la cocina, donde el fogón de leña ya estaba encendido y el olor a café llenaba el aire. «Vamos a ver si sirves para algo», dijo sin más explicación. Lucía no necesitó que se lo repitieran. Se puso a trabajar de inmediato. Amasó la harina para las tortillas con manos seguras. Supo exactamente cuánta leña agregar al fogón sin ahogar el fuego. Cuando uno de los perros de la casa empezó a ladrar nervioso cerca del corral, ella se acercó despacio, le habló bajito y el animal se calmó en cuestión de minutos. Desde la ventana de su cuarto, doña Inés observaba todo esto sin que nadie lo notara. Había algo en la forma de moverse de esa joven, en la manera de sostener las cosas, que le producía una inquietud que no lograba nombrar. «Yo estaba de paso. Nada más», le dijo Lucía a uno de los trabajadores que le preguntó de dónde venía, cuando notó que la conversación se acercaba demasiado a su pasado. No le gustaba hablar de sí misma. Había aprendido, desde niña, que contar ciertas cosas no servía de nada. Su madre, Rosa, tampoco hablaba mucho de su propia historia. Solo contaba algunas noches retazos de una facenda enorme donde había trabajado de joven. Hablaba de los naranjales, de la cocina con fogón de leña, de un corredor que crujía siempre en el mismo lugar, de una fuente vieja detrás de un corral. Nunca decía el nombre del lugar, nunca decía por qué se había ido. Lucía creció escuchando esas historias como quien escucha un cuento inventado para dormir. Nunca pensó que un día caminaría por un lugar que parecía salido de esos relatos. Cerca del mediodía, mientras buscaba paños limpios en la despensa, encontró un delantal viejo doblado al fondo de un cajón. Lo sacó sin pensar. El bordado en el borde la detuvo en seco. Unas flores pequeñas cosidas con un punto particular, el mismo que su madre usaba en cada prenda que hacía. Ese bordado... Perdón, es que mi madre hacía uno igual, dijo en voz baja, más para sí misma que para alguien más. Sostuvo la tela entre los dedos más tiempo del que debía. Petra entró en ese momento y la encontró así, con el delantal apretado contra el pecho, los ojos llenos de algo que no supo interpretar. «¿Qué haces revisando lo que no te pertenece?» No estaba revisando nada, solo... «Aquí las cosas siempre se han hecho así», cortó Petra. «Nadie mete la mano en los cajones de la casa sin permiso». La voz de Petra se elevó lo suficiente para que otros empleados se asomaran a ver qué pasaba. Lucía sintió que el aire de la cocina se volvía pesado, que las miradas se clavaban en ella como si ya la hubieran juzgado. «No sé qué vio Petra, pero yo no tomé nada», dijo, tratando de que su voz no temblara. Nadie le creyó del todo. Petra ya había ido a buscar a don Rafael. Él llegó con el paso firme de quien está acostumbrado a resolver problemas rápido. Escuchó la versión de Petra primero, después miró a Lucía. «¿Qué hacías con eso?» «Reconocí el bordado. Mi madre hacía uno parecido. Solo quería verlo de cerca». La respuesta le sonó incompleta incluso a ella misma. No podía explicar por qué ese pedazo de tela le había apretado el pecho de esa manera, ni por qué sintió que el aire se le iba cuando tocó la costura. No iba a exponer la memoria de su madre frente a una gobernanta que ya la miraba con desconfianza. Don Rafael notó la evasiva. En su experiencia, quien no explicaba bien las cosas casi siempre escondía algo. «Llevas medio día aquí y ya causaste un problema en mi casa». «No quise causar ningún problema, señor. Petra lleva 20 años cuidando esta casa. No voy a dudar de su palabra por una desconocida». Lucía bajó la mirada. Sabía que no tenía caso insistir. Había aprendido eso también de su madre. Cuando alguien decide no creerte, no hay explicación que alcance. «Recoge tus cosas», dijo don Rafael. «No puedo tenerte aquí si ya empezaste desconfianza entre mi gente». Ella no discutió. Fue hasta el cuarto donde había dejado su maleta. La cerró despacio y salió por el mismo portón de madera por donde había entrado esa mañana con tanta esperanza. Afuera, el cielo ya se había puesto gris. El viento empezaba a moverse distinto, con esa pesadez que anuncia tormenta. Lucía caminó por el camino de tierra sin mirar atrás, con el orgullo apretado en la garganta y los ojos secos a la fuerza.
No sabía que unas horas después, en ese mismo camino, encontraría a la mujer que la había dejado sin trabajo, hundida en el lodo y a punto de perder la vida. Ni que un nombre dicho a media voz iba a abrir una puerta que nadie en esa fazenda había querido abrir en muchos años. De vuelta en el presente, Lucía y doña Inés llegaron por fin al portón de la fazenda, las dos cubiertas de barro hasta la cintura, empapadas, apenas sosteniéndose en pie. Los trabajadores que estaban cerca del corral se quedaron mudos al verlas aparecer así. ¡Mi madre! Don Rafael salió corriendo desde el corredor de la casa, y al llegar hasta ellas, su expresión cambió por completo al reconocer quién sostenía a su madre por el hombro. Era ella, la mujer que él mismo había echado esa misma mañana. «Madre, míreme, ya está en casa», dijo tomando a doña Inés por el otro brazo, sin saber todavía qué decir, qué preguntar, cómo mirar a Lucía después de lo que había hecho horas antes. Doña Inés apenas podía sostenerse. Tenía los labios morados de frío y los ojos entreabiertos, pero antes de que la llevaran adentro, buscó la cara de Lucía una vez más. «Rosa», dijo otra vez, esta vez un poco más claro. Don Rafael frunció el ceño sin entender de qué hablaba su madre. Petra, que había salido también al escuchar el alboroto, se quedó paralizada en el corredor, con las manos apretadas contra el delantal. Nadie en ese patio, esa tarde, bajo la lluvia que todavía no terminaba de caer, sabía que ese nombre iba a desenterrar una historia que la fazenda entera había preferido enterrar en el silencio durante muchos años. La tormenta seguía cayendo con fuerza cuando entraron a la casa. Don Rafael cargó a su madre en brazos los últimos pasos hasta el corredor, gritando órdenes que nadie terminaba de escuchar bien entre el ruido del agua sobre el techo de tejas. «Enciendan el fogón. Traigan paños secos. Alguien caliente agua». Los empleados se movieron de golpe, como si el susto los hubiera despertado de un sueño. Petra fue la primera en reaccionar, corriendo hacia la cocina con una velocidad que desmentía sus años. Lucía se quedó parada en el corredor, empapada, con las manos todavía temblando por el esfuerzo. Nadie le dijo que se fuera, nadie le dijo que se quedara. Simplemente quedó ahí, entre el ir y venir de la casa, como una sombra que nadie sabía todavía cómo nombrar. «Tú», dijo don Rafael volviéndose hacia ella con la voz todavía agitada, «necesito que me ayudes con mi madre. Después hablamos». No fue un agradecimiento, fue casi una orden. Pero Lucía asintió sin dudar, y lo siguió hasta el cuarto donde recostaron a doña Inés sobre la cama, todavía con la ropa mojada pegada al cuerpo. «Hay que quitarle esto antes de que agarre frío», dijo Lucía, ya buscando paños secos con las manos ágiles de quien sabe lo que hace. Petra apareció en la puerta con una jarra de agua caliente y una expresión que no lograba decidir entre el alivio y la desconfianza. Vio a Lucía moviéndose por el cuarto como si ya conociera cada rincón, y algo en su pecho se apretó sin que pudiera explicarlo. Entre las dos, Lucía y Petra, lograron cambiar a doña Inés y cubrirla con mantas gruesas. La anciana temblaba, pero ya respiraba mejor con los ojos entrecerrados, murmurando cosas que nadie entendía del todo. Don Rafael se quedó en el marco de la puerta, observando. Vio las manos de Lucía moverse con cuidado, sin apuro, sin la torpeza de alguien nuevo en la casa. Vio también la manera en que su madre, incluso medio dormida por el cansancio, se aferraba a la muñeca de la joven como quien no quiere soltar algo que teme perder de nuevo. «Rosa», murmuró doña Inés otra vez, ya casi dormida. «No te vayas». Lucía sintió el nombre clavarse en el pecho como una astilla. No dijo nada. Solo se quedó quieta, dejando que la anciana se aferrara a su mano hasta que el sueño finalmente la venció. Cuando salió del cuarto, don Rafael la esperaba en el corredor. «Gracias», dijo con la voz más baja de lo que hubiera querido, «por lo que hiciste allá afuera». «No lo hice por usted», respondió Lucía, sin dureza, solo con la verdad simple de quien no tiene ganas de fingir cortesía. «Lo hice porque no iba a dejar a nadie morir en ese lodo». Don Rafael bajó la mirada. Sabía que se merecía esa respuesta. «Aún así, le salvaste la vida a mi madre. Tal vez me equivoqué contigo». «No digo que no», agregó después de un silencio incómodo.
mirando hacia la ventana por donde todavía se veía la lluvia cayendo sobre el patio. «Pero no puedo cambiarlo de esta mañana solo porque ahora te necesito aquí. No espero que lo cambie», dijo Lucía. «Solo voy a quedarme hasta que el camino esté seguro. Después me voy». Él asintió, aunque algo en su pecho no terminaba de aceptar esa respuesta con la tranquilidad que hubiera querido. Esa noche, la casa entera se movió distinto. El fogón de la cocina se mantuvo encendido más tiempo del habitual, calentando agua, secando ropa, preparando un caldo simple para que doña Inés recuperara fuerzas. Lucía se ocupó de casi todo, sin que nadie se lo pidiera, como si sus manos supieran moverse por esa cocina desde mucho antes de haber puesto un pie ahí. Petra la observaba desde la puerta, sin decir nada, con los brazos cruzados y el ceño fruncido en un gesto que ya no era solo desconfianza. Rosa compartía su comida, cuando en su propia casa casi no había que comer. Dijo de pronto uno de los trabajadores viejos, Anselmo, que había entrado a buscar café y se había quedado mirando cómo Lucía cortaba la cebolla con la misma técnica exacta que alguien le había enseñado hacía mucho tiempo. Lo dijo casi para sí mismo, como quien recuerda algo que llevaba guardado sin saber por qué. Lucía levantó la vista. ¿Conoció a mi madre? Anselmo pareció arrepentirse de haber hablado. Bajó la mirada hacia su taza de café y no respondió enseguida. «Conocí a muchas mujeres que pasaron por esta facenda», dijo al final, con cautela. «No sé si sería la misma, pero algo en su tono decía otra cosa». Petra, desde la puerta, le lanzó una mirada dura que lo hizo callar del todo. Anselmo tomó su café y salió de la cocina sin decir más. Lucía se quedó con la cebolla a medio cortar y el corazón latiendo más rápido de lo normal. Cada persona en esa casa parecía guardar un pedazo de algo que ella todavía no lograba armar completo. Los días siguientes, la lluvia no volvió con la misma fuerza, pero el camino hacia el pueblo seguía intransitable. Lucía se quedó no porque alguien se lo pidiera con palabras claras, sino porque doña Inés cada vez que despertaba preguntaba por ella antes que por cualquier otra cosa. «¿Dónde está?», decía, incorporándose apenas en la cama. «Dile que venga». Y cuando Lucía entraba al cuarto, la anciana se calmaba de inmediato, como si su sola presencia bastara para devolverle algo de paz. Una tarde, mientras la ayudaba a levantarse para caminar un poco por el corredor, doña Inés se detuvo frente a la ventana que daba hacia los naranjales. «Aquí me sentaba yo hace muchos años, a ver a los trabajadores volver de las hileras», dijo, con la voz perdida en algún recuerdo. Había una mujer que siempre cantaba mientras cargaba los cestos. Nunca entendí cómo alguien podía cantar cargando tanto peso. Lucía sintió que se le cerraba la garganta. Mi madre cantaba mientras trabajaba, siempre. Doña Inés giró la cabeza despacio y la miró de una manera distinta a todas las anteriores. No con la confusión de quien mezcla recuerdos borrosos, sino con algo más parecido al miedo. No puede ser ella. Aunque esos ojos... murmuró, más para sí misma que para Lucía. «¿Quién, señora?». Pero doña Inés negó con la cabeza y cambió de tema, pidiendo que la llevara de vuelta a la cama porque de pronto se sentía cansada. Lucía no insistió. Había aprendido que las respuestas en esa casa llegaban solas, a su tiempo, nunca cuando uno las pedía. Esa misma tarde, mientras preparaba la cena, doña Inés le pidió que hiciera un guiso específico, dándole instrucciones detalladas sobre cómo debía dorarse la carne primero y agregarse las especias después, en un orden particular. «Así es como se hace», dijo sentada en un banco junto al fogón dirigiendo cada paso. «Así me enseñaron». Lucía siguió las instrucciones al pie de la letra y a mitad del proceso se detuvo con la cuchara de madera suspendida en el aire. «Así lo hacía mi madre, exactamente así. El orden de las especias, todo». Doña Inés no dijo nada. Se quedó mirando el guiso hervir en la olla, con los ojos húmedos y la mandíbula apretada, como si estuviera conteniendo algo que llevaba mucho tiempo tratando de no dejar salir. Don Rafael entró en la cocina en ese momento, atraído por el olor, y se quedó parado en la puerta al ver la escena. Su madre con los ojos llorosos, Lucía con la cuchara detenida, un silencio pesado flotando entre las dos. «¿Pasa algo?»,
Nada, hijo, dijo doña Inés, secándose los ojos rápido con el dorso de la mano. Es solo el humo del fogón, pero todos en esa cocina sabían que no era el humo. Esa noche, don Rafael no pudo dormir. Se quedó despierto, pensando en la manera en que Lucía conocía la facenda sin haber vivido nunca ahí, en la forma en que su madre repetía un nombre que no era el de la joven, en el bordado que Petra había interpretado como una ofensa, y que ahora, visto con otros ojos, empezaba a parecer otra cosa. Empezaba a sentir que había echado a alguien de su casa por un error que todavía no entendía del todo. La rutina se fue asentando poco a poco. Lucía se encargaba de la cocina, de cuidar a doña Inés, de organizar pequeñas tareas que nadie más parecía tener tiempo de hacer. Los trabajadores de los naranjales empezaron a acostumbrarse a su presencia, aunque algunos todavía la miraban con recelo. Petra era la que menos lograba disimular su incomodidad. Las palabras suenan bonitas, patrón. Ahora falta ver qué pasa mañana, le dijo a don Rafael una tarde, cuando él comentó que tal vez había sido injusto con Lucía desde el principio. Petra no confiaba en los cambios repentinos. Había visto a esa facenda pasar por muchas cosas, y sabía que la gente que llegaba con historias a medias casi siempre terminaba trayendo problemas más grandes de los que resolvía. Esa muchacha sabe demasiado de esta casa para alguien que dice no haber estado nunca aquí, le dijo a otro de los empleados, en voz baja, mientras colgaba ropa a secar. Y la señora ya la anda llamando por un nombre que no es el suyo. Eso no me gusta nada. El comentario corrió entre los trabajadores más rápido de lo que cualquiera hubiera querido. Algunos empezaron a preguntarse si Lucía no estaría, de alguna manera, aprovechándose de la confusión de la anciana para ganarse un lugar en la casa. Lucía sintió esas miradas cambiar, aunque nadie le dijo nada directamente. Sintió el peso de ser, otra vez, alguien de quien se desconfiaba sin motivo claro. Una tarde, mientras tendía ropa en el patio trasero, escuchó a dos trabajadoras hablando cerca del pozo, sin saber que ella podía oírlas. Dicen que quiere quedarse con el cariño de la vieja para asegurarse un lugar aquí. Yo no sé. A mí me parece que trabaja de verdad, no como otras que solo hablan bonito. Bueno, el tiempo dirá. Lucía terminó de colgar la ropa con las manos firmes, aunque por dentro sentía que algo se le quebraba otra vez, de la misma forma en que se había quebrado el primer día, cuando la sacaron de la casa sin dejarla explicar nada. Esa noche, mientras ayudaba a doña Inés a acomodarse para dormir, la anciana le tomó la mano con más fuerza de la que Lucía esperaba. A mi madre nadie le creyó. Supongo que por eso aprendió a callarse, dijo Lucía casi sin querer, dejando salir un pensamiento que llevaba guardado desde niña. Doña Inés la miró fijo, con una expresión que mezclaba dolor y algo parecido al reconocimiento. ¿A qué te refieres? Lucía se dio cuenta de que había dicho más de lo que quería. Bajó la mirada. A nada, señora. Perdón. Estoy cansada, es todo. Pero doña Inés no la soltó la mano. Se quedó mirándola en la penumbra del cuarto, con una pregunta clavada en el pecho que no se atrevía todavía a hacer en voz alta. ¿Quién era realmente esa joven que había aparecido en su camino el mismo día en que la habían echado de esa casa? Afuera, el viento volvía a moverse entre los naranjos y en algún lugar de la facenda, Anselmo se sentaba solo en su cuarto, pensando en una mujer que cantaba cargando cestos, preguntándose si finalmente había llegado el momento de dejar de callar lo que sabía. La semana siguiente trajo un respiro breve. El sol volvió a asomarse entre las nubes grises y el camino hacia el pueblo empezó a secarse lo suficiente como para que los carros pudieran pasar de nuevo. Pero Lucía no se fue. Doña Inés mejoraba día a día, aunque todavía necesitaba ayuda para caminar largas distancias. Cada mañana pedía que Lucía la acompañara hasta el corredor, donde se sentaba a mirar los naranjales mientras tomaba su café. ¿Sabes?, le dijo una de esas mañanas con la taza entre las manos. Desde que llegaste esta casa suena distinto. ¿Distinto cómo, señora? Menos vacía. Lucía no supo qué responder. Se quedó mirando las hileras de árboles, el movimiento de los trabajadores entre las ramas cargadas de fruta, el vuelo bajo de unos pájaros que escapaban del ruido de los cestos.
Rosa hablaba de este lugar, pero nunca decía su nombre. «Qué extraño, ¿verdad?», dijo Lucía después de un silencio, sin mirar a la anciana, como si fuera más fácil decirlo hacia los árboles que hacia una cara. Doña Inés apretó la taza entre los dedos. A veces las personas callan un nombre porque el nombre les duele más que el silencio. Lucía volteó a verla. «¿Usted sabe algo de mi madre? Yo sé muchas cosas, hija. El problema es que durante muchos años elegí no saberlas». Fue lo más cerca que doña Inés había estado de decir la verdad, y ambas lo sintieron. Pero en ese momento, don Rafael apareció por el corredor con una expresión tensa, y la conversación quedó suspendida en el aire, como tantas otras cosas en esa casa. «Hay un problema en el sector bajo de los Naranjales», dijo. «La lluvia dejó un tramo del camino completamente anegado y los cestos no pueden pasar. Si no lo resolvemos hoy, perdemos parte de la cosecha». Doña Inés hizo ademán de levantarse, pero don Rafael la detuvo con la mano. «No, madre, usted se queda aquí». Lucía, sin embargo, ya se había puesto de pie. «Yo puedo ayudar. Sé cuál es el camino más alto, el que no se inunda. Va por detrás del corral viejo, bordeando la fuente». Don Rafael la miró con extrañeza. «¿Cómo sabes eso? Ese camino casi nadie lo usa». Lucía se quedó callada un segundo, dándose cuenta de lo que acababa de decir. «No sé. Supongo que...» Lo until deduje, viendo el terreno estos días. No era del todo mentira, pero tampoco era la verdad completa. La verdad era que su madre le había descrito ese camino 1000 veces, de niña, antes de dormir. Hay un atajo detrás del corral, bordeando una fuente vieja que nunca se moja aunque llueva fuerte. Lucía lo había escuchado tantas veces que lo sentía como un recuerdo propio, aunque nunca hubiera puesto un pie ahí antes de esa semana. Fueron juntos hasta el sector bajo. Los trabajadores luchaban por sacar los cestos del lodo. Los caballos se negaban a cruzar la parte más profunda del agua, y el nerviosismo empezaba a convertirse en desorden. Lucía tomó la iniciativa sin pedir permiso, indicando el camino alto, ayudando a guiar a los animales por la parte firme del terreno, organizando a los trabajadores en una fila que evitaba el peor del lodo. En menos de una hora, la cosecha del día estaba a salvo. Don Rafael la observó trabajar con una mezcla de admiración y desconcierto que no supo cómo nombrar. Pero no todos vieron la escena de la misma manera. «Ninguna persona conoce tanto un lugar donde nunca ha vivido», dijo Petra esa noche frente a don Rafael, con los brazos cruzados y la voz cargada de una certeza que no admitía dudas. «Usted vio lo mismo que yo. Esa muchacha se mueve por esta facenda como si la conociera de memoria. Tal vez solo es observadora, o tal vez sabe más de lo que dice. Y su madre, con todo respeto, patrón, la señora ya no distingue bien las cosas desde el susto de la lluvia. Llamar Rosa a cualquiera que se le parezca no es prueba de nada». Don Rafael no respondió enseguida. Algo en las palabras de Petra le sonaba razonable, pero algo más hondo, le decía que se estaba perdiendo una parte importante de la historia. Esa misma noche decidió confrontar a Lucía directamente. La encontró en la cocina, terminando de guardar los últimos platos con el fogón ya casi apagado. «Necesito que me digas la verdad. Toda. ¿Quién eres? ¿Por qué conoces esta facenda como si hubieras crecido aquí?» Lucía dejó el plato que tenía en las manos sobre la mesa, despacio, como si necesitara ese gesto para ordenar sus propios pensamientos. «Mi madre se llamaba Rosa. Trabajó en una facenda cuando era joven, antes de que yo naciera». Nunca dijo el nombre del lugar, pero contaba cada rincón, cada camino, cada olor, como si todavía viviera ahí en su cabeza. Yo crecí escuchando esas historias como quien escucha un cuento. Nunca pensé que un día iba a caminar por el mismo lugar que ella describía. Don Rafael sintió que el suelo bajo sus pies se movía un poco. «¿Tu madre trabajó aquí? No lo sé con certeza, pero cada día que pasa estoy más segura de que sí». En ese momento, una voz llegó desde la puerta de la cocina. Doña Inés estaba ahí, apoyada en su bastón, con Petra un paso detrás, y una expresión en el rostro que ninguno de los dos había visto antes, la de alguien que finalmente ha decidido dejar de cargar solo un peso. «Rosa no se fue», dijo, con la voz temblorosa pero firme.
Nosotros la hicimos ir. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el fuego del fogón pareció apagarse un poco más. «Madre, ¿de qué está hablando?», preguntó don Rafael, sintiendo que algo en el pecho se le cerraba. Doña Inés avanzó unos pasos, apoyándose en el marco de la puerta, y miró a Lucía directamente a los ojos por primera vez, sin ningún rastro de confusión. «Tu madre trabajó en esta facenda hace más de 20 años. Era la mujer más digna que pisó estas tierras, y la echamos como si fuera una ladrona, cuando lo único que hizo fue decir la verdad». Lucía sintió que las piernas le fallaban. Se sostuvo del borde de la mesa. «¿Qué verdad?». Doña Inés cerró los ojos un momento, como si estuviera reuniendo el valor que le había faltado durante 20 años. «Eso es algo que tengo que contarte completo, no a pedazos. Pero necesito que sepas una cosa antes de seguir. Lo que le hicieron a tu madre no tuvo nada que ver con robos, ni con mentiras de su parte. Tuvo que ver con el miedo de esta familia a perder el control de lo que tenía». Petra, desde la puerta, bajó la mirada por primera vez desde que Lucía había llegado a la facenda. Algo en su postura rígida pareció ceder un poco, como si también ella hubiera cargado, sin saberlo del todo, una parte de ese peso. Don Rafael se quedó mirando a su madre, sintiendo que el hombre que creía haber conocido toda su vida, su padre, la facenda, la historia que le habían contado sobre cómo se había construido todo aquello, empezaba a resquebrajarse frente a sus ojos. Uno cree conocer a su familia, hasta que alguien cuenta lo que todos escondieron, dijo casi sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. Afuera, la noche se había puesto quieta. Ni siquiera el viento se movía entre los naranjos, como si la facenda entera estuviera conteniendo el aliento, esperando que la verdad terminara de salir después de 20 años enterrada en el silencio de una casa que nunca dejó de sentir su peso. Compañero de historias, después deja tu nombre y muchos emojis de plantas, árboles y flores en los comentarios para que yo sepa que te está gustando. ¿De acuerdo, querido? Vamos a continuar. Doña Inés se sentó en una de las sillas de la cocina, como si las piernas ya no pudieran sostener el peso de lo que estaba por decir. Lucía se quedó de pie frente a ella, con los brazos cruzados sobre el pecho, tratando de contener el temblor que le subía desde el estómago. «Tu madre llegó a esta facenda muy joven, casi una niña todavía», empezó doña Inés con la voz baja pero firme. «Trabajaba en los naranjales y después empezó a ayudar también en la casa. Era rápida, era lista y no tenía miedo de decir lo que pensaba, aunque eso le trajera problemas». Hizo una pausa, buscando fuerzas. «En esa época mi esposo llevaba la facenda con mano dura. Los trabajadores de los naranjales vivían jornadas larguísimas. La comida que se les daba apenas alcanzaba, y cuando alguien se quejaba, se le amenazaba con dejarlo sin trabajo, a veces sin techo. Muchas familias vivían con miedo de perder lo poco que tenían. Y mi madre, tu madre no se quedó callada. Empezó por ayudar a las familias más necesitadas, compartiendo su propia comida cuando apenas tenía para ella. Después empezó a hablar con los demás trabajadores, a decirles que tenían derecho a reclamar lo que se les debía. Y al final se plantó frente a mi esposo y le dijo, delante de todos, que lo que estaba haciendo con esa gente no tenía nombre. Don Rafael escuchaba sin moverse, como si cada palabra le cayera encima con un peso distinto. Mi esposo no soportó que una empleada lo desafiara frente a los demás. Dijo que Rosa estaba sembrando desorden, que estaba poniendo a la gente en contra de la familia. La acusó de cosas que no eran ciertas y la corrió esa misma semana, sin darle tiempo de defenderse, sin pagarle lo que se le debía. La voz de doña Inés empezó a quebrarse, y yo lo vi todo. Vi cómo la sacaron de esta casa con lo poco que tenía. Sabía que ella tenía razón, que mi esposo estaba siendo injusto, pero tuve miedo. Miedo de contradecirlo, miedo de perder mi lugar en esta casa, miedo de lo que pudiera pasar si me ponía de su lado. Yo quise hablar aquella vez. Bueno, eso me repetí durante años, dijo, con los ojos llenos de lágrimas que ya no intentaba esconder. Me convencí de que no había nada que pudiera hacer, pero la verdad es que sí había algo. Podía haber dicho la verdad, podía haber defendido a una mujer que solo pedía justicia, y no lo hice.
Lucía sintió que algo dentro de ella se rompía y se ordenaba al mismo tiempo, como si toda una vida de silencios de su madre finalmente encontrara explicación. Mi madre se fue de aquí embarazada, dijo, más como afirmación que como pregunta. Doña Inés asintió despacio. No lo supe en ese momento. Me enteré después por otra trabajadora. Para entonces ya era tarde para hacer nada, o al menos eso me dije a mí misma durante 20 años. Un silencio largo se instaló en la cocina. Don Rafael tenía la mandíbula apretada, la mirada perdida en algún punto de la mesa, tratando de encajar esa historia con la imagen que siempre había tenido de su padre, de su casa, de su propia vida. La señora sabía que miña mãe estaba diciendo a verdade, y aún así dejó que se fuera sola, dijo Lucía finalmente, con la voz firme aunque quebrada. Que una persona tenga miedo no significa que los demás tengan que pagar por él. Lo sé, respondió doña Inés, sin buscar excusas, sin suavizar nada. Lo sé perfectamente. Y no espero que me perdones, ni ahora ni nunca. Solo necesitaba que supieras la verdad, aunque llegue 20 años tarde. Lucía no dijo que la perdonaba. No podía. La herida era demasiado nueva, demasiado grande, atada a toda una vida de ver a su madre callar, trabajar de más, evitar hablar del pasado como quien evita tocar una quemadura que nunca sanó del todo. Necesito pensar, dijo, y salió de la cocina sin decir nada más, dejando a don Rafael y a doña Inés solos con el peso de esa verdad recién dicha en voz alta. Los días que siguieron fueron distintos a todos los anteriores. Lucía cumplía con su trabajo, pero se mantenía distante, callada, con la mirada puesta más en los naranjales que en la casa. Pensaba en irse en cuanto el camino estuviera del todo seco. Don Rafael, por su parte, cargaba una lucha propia. Había crecido creyendo que su padre había sido un hombre duro pero justo, que la prosperidad de la facenda se debía al trabajo y al orden. Ahora entendía que parte de esa prosperidad se había construido sobre el miedo de gente que nunca tuvo con qué defenderse. Habló con algunos de los capataces más antiguos y descubrió que Petra no era la única que sabía fragmentos de la historia. Anselmo, cuando finalmente se animó a hablar, confirmó lo que doña Inés había contado. Rosa era de las pocas que no bajaba la cabeza, dijo el viejo trabajador sentado en el corredor, con la taza de café entre las manos temblorosas. A muchos nos dio valor para pedir lo que era justo. Cuando se la llevaron, la facenda se quedó más callada durante mucho tiempo, como si algo se hubiera apagado. No todos en la facenda recibieron bien que la historia saliera a la luz. Algunos trabajadores más jóvenes, acostumbrados al orden que Petra siempre había defendido, empezaban a murmurar que remover el pasado solo traería división, que era mejor dejar las cosas como estaban. Aquí las cosas siempre se han hecho así, repitió Petra, aunque esta vez la frase le salió con menos convicción que la primera vez que la había dicho. Don Rafael decidió que no iba a dejar que el miedo volviera a decidir por su familia. La ocasión llegó unos días después, cuando los trabajadores se reunieron para reparar el tramo del camino donde doña Inés había estado a punto de perder la vida. La tierra todavía estaba blanda en algunas partes, y hacía falta traer piedra y tierra firme para que no volviera a suceder lo mismo con la próxima lluvia. Doña Inés, todavía débil, insistió en ir hasta el lugar, apoyada en su bastón y en el brazo de su hijo. Frente a los trabajadores reunidos, frente a Petra, frente a Lucía, que se había acercado también sin saber bien por qué, doña Inés habló con una voz que ya no temblaba de miedo, sino de algo parecido al alivio de soltar, por fin, un peso cargado durante demasiado tiempo. Muchos de ustedes conocieron a Rosa o escucharon hablar de ella. Quiero que sepan la verdad completa. Rosa fue expulsada de esta facenda por defenderlos a ustedes, por pedir que se les tratara con justicia. Y yo, que pude haberlo impedido, elegí quedarme callada. Un murmullo bajo recorrió a los presentes. Algunos bajaron la mirada. Otros la mantuvieron fija en la anciana, sorprendidos de escucharla hablar así, sin defenderse, sin buscar excusas. No vengo a pedir perdón porque sé que tal vez no lo merezco, continuó. Vengo a decir la verdad, que es lo único que le debía a esta familia y a la memoria de una mujer que merecía algo mejor de todos nosotros. Lucía sintió que las lágrimas le llegaban sin poder contenerlas. Dio media vuelta,
incapaz de seguir escuchando de pie frente a todos, y empezó a caminar hacia el portón. «Lucía», la llamó doña Inés. No dijo Rosa esta vez, dijo su nombre, el nombre correcto, el suyo, dicho con una claridad que no había tenido ninguna de las veces anteriores. Lucía se detuvo, sin voltear del todo. «No te pido que te quedes», dijo doña Inés. «Solo te pido que sepas que sea lo que sea que decidas, la verdad ya no va a quedarse escondida en esta casa nunca más». Don Rafael dio un paso adelante. «La facenda necesita cambiar. Los trabajadores merecen un trato justo, un pago justo, comida digna. Voy a empezar por eso». «Las palabras suenan bonitas, patrón», dijo Petra, casi por costumbre, aunque esta vez sin la dureza de antes. «Ahora falta ver qué pasa mañana». «Entonces vean mañana», respondió Lucía volteándose por fin, con la voz firme aunque los ojos todavía húmedos. «La mudanza verdadera no se hace con discursos, se prueba cuando nadie está mirando». Nadie respondió a eso, no hacía falta. Meses después, una nueva lluvia cayó sobre la facenda. No fue una tormenta violenta como aquella primera vez, sino una lluvia tranquila, de esas que la tierra recibe con gusto después de días de sol fuerte. Lucía caminaba por el corredor de la casa, ahora con un lugar propio dentro de ella. Se encargaba de organizar la cocina, los mantimentos, la comida de los trabajadores de los naranjales, con un salario justo y un respeto que se había ganado con el tiempo, no por lástima ni por culpa de nadie. Se detuvo frente a la ventana, mirando cómo el agua formaba pequeñas pozas en el mismo camino de tierra donde meses atrás había encontrado a doña Inés hundida en el lodo. La anciana se acercó despacio, apoyada en su bastón, y se paró junto a ella. «Naquele día pensé que tú me habías sacado del lodo», dijo mirando también hacia el camino. «Pero fuiste tú quien sacó a esta casa de un lugar mucho más hondo». Lucía no respondió enseguida. Miró el fogón encendido en la cocina detrás de ellas, escuchó el ruido de las gallinas buscando refugio bajo el alero, sintió el olor del café recién hecho mezclado con la tierra mojada que entraba por la ventana abierta. Los trabajadores volvían de los naranjales, con los cestos cargados, hablando entre ellos sin el peso de miedo que antes cargaban sus voces. Un perro dormía cerca del fogón, ajeno a todo, como si esa casa siempre hubiera sido un lugar tranquilo. Lucía pensó en su madre, en las noches que le contaba historias de una facenda sin nombre, en las canciones que cantaba mientras trabajaba, en el silencio que había cargado durante toda una vida porque nadie, en su momento, había tenido el valor de creerle. Ahora, por fin, alguien lo había tenido. No todo estaba resuelto. La herida de su madre no iba a sanar solo porque la verdad finalmente hubiera salido a la luz. Pero algo en esa facenda había cambiado para siempre, y Lucía sintió, por primera vez desde que había llegado, que no estaba invadiendo un lugar ajeno. Estaba, de alguna manera, en casa. Algunas familias esconden sus secretos en cuartos cerrados con llave, otras los entierran en el silencio, convencidas de que el tiempo se encargará de borrarlos. Pero ningún silencio queda intacto para siempre. Tarde o temprano, alguien encuentra el valor de decir la verdad, y ese día todo lo que parecía enterrado vuelve a respirar. Compañero de historias, siempre es un placer tenerte aquí con nosotros. No olvides dejar tu nombre y muchos emojis de árboles y flores en los comentarios para que yo sepa que llegaste hasta aquí. Te sugiero que te suscribas al canal Sombras Humanas para recibir las nuevas historias. La próxima historia ya está en la pantalla, solo tienes que hacer clic y verla. Te veo allí. Muchas bendiciones para ti y para tu familia. Saludos, querido.